están? Saludos. Hoy tenemos al escritor y al investigador, también al analista internacional, que tiene también por profesión, es ingeniero industrial, a Samuel Cruz, que es autor de este libro, Detrás de las Cortinas, El mundo detrás de las cortinas, y que hoy nos va a vertir sus opiniones respecto a lo que se ha venido a llamar el estado profundo. Es una tipología que ya existe en la ciencia política. Si mal no recuerdo, Norberto Bobbio ya ha tocado este tema del estado profundo, y entre otros autores. Y últimamente se ha tocado también el tema del estado profundo a partir de Donald Trump, que señalaba desde el famoso Deep Dark, si no me equivoco, Deep State, el estado profundo, el estado oscuro, y él señalaba que había un estado dentro del estado. ¿Cómo está, estimado Samuel Cruz? Muchas gracias por cedernos este espacio. Muy bien, Javier, no, al contrario, muchas gracias por la invitación, y con mucho gusto vi que tienes la versión original de mi libro, porque ya hay por ahí versiones piratas, que está bien también, ¿no? Eso quiere decir que estamos llegando a otros límites. Muchas gracias por la invitación, Javier. No, usted. Y aquí en Bolivia todos se manejan piratas. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, ya empezando con el cuestionario, les preguntas, estimado, de la entrevista. A ver, los estados corporativos hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos, parecen ser más aceptables y comunes en la comunidad académica, es decir, como un concepto de Estado, del Estado corporativo, donde se puede observar un gobierno que vela por los intereses de las grandes corporaciones o transnacionales, y de estos mismos gobiernos se guían por las directrices de estas corporaciones. ¿Cuál es su perspectiva a la supeditación de estos gobiernos a los intereses de estas grandes corporaciones? ¿Qué opina al respecto? Pues mira, precisamente es un tema que he tratado en mi nueva obra Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, en el cual voy haciendo una retrospectiva y trayendo a la luz algunos eventos históricos que por alguna razón quedan por fuera de los libros de ventas masivas. Bueno, por alguna razón sabemos, ¿no? Porque no le conviene a alguien que se sepa la verdad, ¿no? Y eso me ha dado la visión de que no es nada nuevo la supeditación de los estados a las corporaciones. Es un cáncer que atacó a los pueblos, a los imperios desde muy temprano. Y esto se debe pues mucho al funcionamiento del dinero, ¿no? Y sobre todo aquellos que lo controlan, que controlan el flujo de dinero. Porque, mira, Javier, hay una cosa muy curiosa que sucede. Alguna vez en un debate yo mencioné que, porque estábamos hablando de los misterios y de todo esto, y a mí se me ocurrió decir que el misterio más grande que la humanidad debería estudiar no eran ni los ovnis, no eran ni la tierra hueca, la tierra plana y esto y lo otro, que mucha gente se pierde en eso y es entretenido, ¿no? Pero yo lo que dije es que el misterio más grande en el que nos debíamos ocupar era la economía, cómo funciona la finanza. Y alguien por ahí me dijo, pero ¿por qué si todos sabemos cómo funciona la economía? Yo traigo monedas en mi bolsillo, traigo billetes en mi billetera, etcétera, y sabemos cómo funciona la economía. Y fíjate a qué grado tan paupérrimo estamos de comprender cómo funcionan los mecanismos de poder, que pensamos que por el hecho de ir o de pagar una movilidad con moneditas o comprar algún televisor con billetes o con la tarjeta de crédito, lo que sea, pensamos que sabemos cómo funciona el sistema económico. Y no es así, o sea, la calderilla, la feria, ¿cómo le dicen acá en Bolivia? El cambio, las moneditas. Como lo hemos dicho con un amigo mío que vive en Noruega, Martín Álvarez, decimos siempre, el dinero es para los pobres, el dinero es para que lo uses tú, lo use yo, pero esas personas que tienen tanto poder ya no necesitan ir con un maletín lleno de dinero para comprar alguna empresa, algún lo que sea que fueran a comprar, ¿no? Entonces vemos cómo las corporaciones se fueron conformando a través de mucho tiempo en la historia
Una de ellas fueron, ¿por qué no decirlo?, los templarios. Era una corporación transnacional que llegó a controlar el flujo de dinero en cierta época de la historia, ¿no? Pero los templarios no inventaron nada. Muchos historiadores que hicieron su trabajo, escarbaron mucho cuando no existía internet, no existían fuentes de información tan fáciles de acceder como hoy en día, y pensaban que los templarios habían inventado la letra de cambio, que habían inventado la banca moderna, y no es así. La banca moderna ya estaba establecida en Roma, ya estaba establecida en Bizancio, ya se había, cuando cae Roma, la Roma de Occidente y queda la Roma de Oriente, en Bizancio se crea el primer monopolio bancario. Pero fíjate, Javier, que hay una lucha que se ha perpetuado a través de la historia, y es el anhelo que tienen esas corporaciones, si vamos al poder de las corporaciones bancarias, de eliminar el dinero físico. Eso no es nada nuevo tampoco. Desde la época romana ya querían imponer los argentari, que eran los banqueros privados, y los dueños de la plata, del flujo de la plata. Es decir, Roma funcionaba a través de los argentari, que ya eran dueños del flujo de la plata, te digo, como en la actualidad, los dueños del flujo del oro son los Rothschild, ¿no? Y vemos que ellos querían imponer lo que llamaban la letra de cambio, pero la gente se resistía mucho, quería mantener el uso del metal. Y eso hoy en día está a punto, ese sueño de los argentari, de los banqueros privados, está a punto de hacerse realidad con la CBDC, que son las CBDC, perdón, las monedas digitales emitidas por bancos centrales. Cuando nosotros entramos en esta cuestión del bicho internacional, que no sé si se puede decir el nombre acá en tu espacio, vimos un fenómeno muy interesante que ya se venía diciendo, que la única forma en la que se podría eliminar el dinero físico y a la vez crear una conciencia de civilización global sería a través de una amenaza muy grande que amenazara, valga la redundancia, con acabar con la especie humana. Y de esa forma la gente abrazaría el dinero digital y abrazaría también ese sentimiento de unidad global, que me parece que no se logró, pero las CBDC sí que están haciendo su trabajo, y todas estas sabemos que son impulsadas por corporaciones, como preguntabas, ¿no? Es bastante interesante lo que señalas, Samuel, debido a que el mundo pareciera que se rige no por ideas o ideales, sino por intereses, y en este caso el dinero. Y al respecto de eso puedo mencionar lo que decía Alfredo Jalife, un analista igual internacional, que él decía, no se puede vivir de ideas. Está bien que tengan ideales, pero aquí lo que manda es el dinero. Y él también mencionaba de que una de las... Ya no hay izquierdas ni derechas en la actualidad. Existe solo poderes como los grandes poderes, que serían los grandes inversionistas, de la mano del dinero. Y bueno, este es un sector simplemente de lo que podemos señalar, y de que también, por ejemplo, Mills es un investigador del campo de la ciencia política, que nos señalaba que existen 3 sectores estratégicos que son los medios del poder, a saber, el sector económico, del que hemos conversado, el sector político y el sector del ejército, que hoy en día también está ya bastante resaltando en los eventos coyunturales internacionales, y que juegan estos sectores, los sectores económico, político y del ejército, juegan y determinan en muchas de las ocasiones los destinos de las naciones. ¿Y usted cree que es posible que exista una élite internacional? ¿Y cómo puede comprobarse? Que se puede decir abiertamente de que existen élites. De hecho, se ha propuesto de que existen élites nacionales, élites en estos sectores que hemos mencionado, pero parece chocante y parece algo relativo hablar de élites internacionales. ¿Por qué? Porque si consideramos que un Estado conlleva una estructura, una logística, un aparato jurídico, o sea, requiere muchas cosas,
para poder ser un Estado. Entonces, si hablamos de una élite internacional, requeriría más organización y de una forma parecería imaginario en una perspectiva. ¿Y cómo podríamos volverlo en un sentido empírico el tema de una élite internacional y a la vez sobria para que puedas también ser un objeto de estudio en el campo de la academia? Mira, yo creo que hay que dar una respuesta directa. Existen las élites en todos los sentidos, en todas las áreas que generan riqueza a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que el hecho de tratarlo hace unos años era muy difícil porque la persona que escribía sobre esto, sobre los grupos de poder, y por lo regular era una persona que se metía a libros, a bibliotecas, a fuentes que no todo el mundo podía acceder. Pero yo creo que la era digital abrió o rompió ese paradigma, porque si una persona X con un nombre cualquiera escribía una obra, por más que llegara a la gente, no dejaba de ser parte del campo de la teoría de la conspiración, que sabemos que este término de teórico de la conspiración se convirtió en la era moderna en un insulto arrojadizo, así como a cualquiera que diga, bueno, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, pues ya eres nazi, ¿no? Se te avientan esas cosas, o si criticas al Estado de Israel, se te llama antisemita axiomáticamente. Y de igual forma, si entras en un tema que incluso los analistas, los que se autodenominan analistas, ignoran, porque son analistas, como decíamos fuera de grabación, que se informan con el diario local y piensan que ya son analistas, llega a tal grado la radicalización en la que las mismas élites han metido a la humanidad, que si tú dices blanco, Javier, el otro dice negro y ya es motivo de pelea. O sea, no puede haber un campo para el diálogo en la actualidad. Es totalmente radicalizado, ¿no? La gente está totalmente radicalizada. Pero afortunadamente, como te decía, en la era digital ya es más sencillo, incluso que una persona encuentre una fuente y la cuelgue en internet y llegue a muchas personas. De igual forma, una persona que tenga la curiosidad puede acceder a las fuentes, que incluso, por ejemplo, tú mostrabas mi libro, El mundo detrás de las cortinas, tiene más, creo, hace mucho que no lo reviso, tiene creo que 260 fuentes bibliográficas. Y mucha gente sigue pensando que es teoría de la conspiración porque no se toma el tiempo de ir a la fuente y verificar que todas las fuentes son fuentes oficiales, las que he utilizado. Entonces, yo te puedo citar una persona que debería, aunque no sucede esto por la ignorancia de los pseudoanalistas, debería romper con esa idea absurda de que esto de las élites es teoría de la conspiración o es mentira. Y te estoy hablando del maestro, del profesor Carroll Quigley, que no es ningún personaje desconocido. De hecho, Bill Clinton, en su toma de posesión, le hizo un homenaje a Carroll Quigley como agradecimiento por sus enseñanzas. Y resulta que Carroll Quigley escribió un libro como de más de 1000 páginas, un libro extensísimo, que se llama Tragedy and Hope, o en español, Tragedia y Esperanza. Y en ese libro él habla abiertamente de las élites y llega a decir que él no es un contrario a lo que hacen estas personas. Al contrario, él los admira y dice, lo único que yo podría reclamarles sería que no se hayan hecho públicos, porque su papel en la historia humana ha sido tan preponderante en la conformación de los estados, en la conformación de la globalización, en la conformación del sistema monetario internacional y en la búsqueda de un gobierno mundial, así lo dice él directamente, ha sido tan preponderante que deberían hacerse públicos, porque es algo bueno, para él era algo bueno. O sea, ahí te estoy poniendo en claro que él no era un teórico de la conspiración que estaba en contra de lo que hacían las élites, sino que los admiraba. Y él dice en esta obra que pudo realizarla gracias a que él estuvo dentro de estos grupos de poder y aparte lo dejaron estudiar en sus bibliotecas, que no es una biblioteca que está en el centro de La Paz, que no está en el centro de un pueblito por ahí, es una biblioteca privada.
Son bibliotecas privadas que estas personas, por ponerlos de alguna forma, conservan y en los cuales tienen sus archivos, ¿no? De todo lo que han hecho. Y a Carol Quigley se le permitió que por 2 años estuviera en esa biblioteca y estudiara lo que querían que estudiara, porque tampoco se le mostró todo, ¿no? Pero te estoy hablando de un personaje que no tiene nada que ver con un David Icke, con un, no sé, por ahí alguien que lo llamen teórico de la conspiración, porque incluso decir David Icke es yo creo que una ofensa para él de mi parte, y quiero disculparme porque hemos visto cómo sí ha escrito libros muy raros, ¿no? David Icke, como Los hijos de la Matrix y otros, pero sin duda en este contexto de la enfermedad a nivel mundial y la vacunación masiva, él fue una de las voces cantantes que hoy en día, fíjate, ha sido censurado. O sea, lo han matado socialmente. Él ya no tiene permitido hablar en Londres, en Inglaterra, de donde él es originario, y tampoco tiene permitido viajar a la Unión Europea. O sea, imagínate qué tan peligroso puede llegar una persona que quiere despertar conciencias a ser, ¿verdad? Pero si no quieren, o sea, yo sé que muchas personas que van a escuchar esto van a decir que estamos desvariando, pero si quieren comprobarlo, por favor vayan a Carol Quigley, no vayan a otro escritor, ni siquiera les estoy pidiendo que lean mis libros, ¿no? Vayan a Carol Quigley, esos pseudo licenciados, pseudo estudiosos de la materia política, Javier, que tú sabes que existen esas personas que si no lo dijo el manual, no existe. Es teoría de la conspiración y es mentira. Eso es un error garrafal que cometen los analistas, y hay muchos de ellos, hay muchísimos que tienen miles de seguidores en canales de YouTube, y sin embargo lo único que hacen es repetir lo que dijo la CNN, la CBC, etcétera. Pero de que existen, o sea, no hay para dónde hacernos. Bueno, yo creo que de una forma habría que sustentarlo y fundamentarlo de mejor forma, ya que de una parte se puede acercarse a la sociedad a partir de esta clase de investigaciones o propuestas, pero también podría mencionar lo que dice Jordan Peterson, es un psicoanalista de Estados Unidos. Él decía que vivimos hoy en día, en su libro justamente, él decía que vivimos en una dictadura de lo políticamente correcto, y a la vez que vivimos en una dictadura de las minorías, es decir, donde las minorías ya censuran lo que la gran mayoría podría pensar. Entonces, la idea es generar esta clase de espacios para poder escucharnos, conversar y debatir sin la necesidad de censurar o cerrarnos en una mente cerrada y sin poder estar abiertos al análisis, más que todo el tema del análisis. Bueno, ya con la siguiente pregunta, y con respecto a lo que hablábamos anteriormente, se podría considerar de que en toda sociedad existe una minoría, se puede llamar élite, que es la única que detenta el poder en sus diversas formas que ya hemos mencionado, frente a una mayoría que carece de este poder. De hecho, existen estudios que señalan que en la misma naturaleza existiría élites en algunas especies, en algunos animales. ¿Y usted cómo considera a las élites, tanto nacionales como internacionales? ¿Las considera necesarias? Según usted, ¿cuándo podrían ser peligrosas y en qué momento lo pueden ser? Por darle un ejemplo, hay un autor llamado Gramsci que no lo tomaba directamente como el tema de las élites, pero sí como la burguesía nacional, que en una perspectiva, él decía de que era necesaria una burguesía nacional para generar un Estado-nación. Y este Estado-nación podía hegemonizar todas las demandas y las demás burguesías con sus propios intereses, pero para que pueda estar en sintonía con la misma sociedad y con estas diferentes burguesías. Solo por ejemplo. Entonces, otra vez repitiendo, ¿cómo considera usted a las élites, nacionales o internacionales? Si son necesarias, son dañinas, y en qué momento. Bueno, decir que Gramsci también era parte de una especie de élite
también tenía unos objetivos muy claros que era, bueno, de hecho la dialéctica gramsciana es la que domina hoy en día en eso que tú llamas lo políticamente correcto, ¿no? La dictadura de las minorías, digamos, de grupos que denominan fascistas a sus enemigos solamente por tener ideas distintas, ¿no? Incluso llegan a decir que la religión es, los cristianos son peligrosos, ¿no? Yo no digo que alguna vez no lo fueron, porque de hecho se nota que el cristianismo tampoco se impuso con canciones de amor y con flores, ¿no? Se impuso a la espada el cristianismo igual, ¿no? Pero viniendo al presente, que es lo que nos interesa, considerarlas necesarias, no sabría responderte, porque por desgracia, pues nosotros vivimos en una sociedad que desde miles de años ha sido dirigida, el poder ha sido detentado por minorías. Tenemos las minorías, por ejemplo, cuando si vamos al Imperio Romano otra vez, las minorías senatoriales que tenían incluso más poder que los emperadores. O sea, los emperadores, ¿por qué crees que hay tantos emperadores en Roma? O sea, los emperadores no duraban más de 30 años, pues aquel que duraba más de 30 años había sido un buen lacayo del Senado, porque el Senado era el que controlaba todo esto, ¿no? Las familias senatoriales, las familias que nacían con un abolengo, pues eran las que se mantenían y se han perpetuado, Javier, hasta la actualidad. ¿No crees que esas familias que detentaban el poder en Roma desaparecieron, sino que se siguen manteniendo, ¿no? Algunas otras se les han venido sumando. ¿Cuándo se pueden volver peligrosas? Pues mira, en la actualidad tenemos un ejemplo muy claro y que, por cierto, podría ser también utilizado para fundamentar lo que decías de que sí existen las élites. Yo creo que en esta era, en este año precisamente, ha pasado un fenómeno muy interesante, que se han caído las caretas. Ya no hay necesidad de esconderse. Tenemos, por ejemplo, a un Klaus Schwab, jefe, fundador de una institución como el Foro Económico Mundial o el Foro de Davos, que le llaman, que se muestra directamente en los medios de comunicación hablando de cómo el futuro del ser humano va a ser. Y aquí me resulta muy vergonzoso para las personas que se atreven a criticar a la gente que, por ejemplo, dice que algún día llegará el momento en el que nos pongan un chip en el cerebro y nos puedan controlar. Pero si la gente de la calle no es la que lo dice, la gente está repitiendo lo que dijo Klaus Schwab. Klaus Schwab aparece en un noticiero suizo, hablando en un perfecto francés, por cierto, y aparece diciendo que de aquí a 10 años, eso lo estaba diciendo en el 2019, ya no va a existir la necesidad de tener un teléfono celular para comunicarnos con las personas, sino que primero se nos van a poner chips en la ropa para que nosotros podamos comunicarnos, conectarnos a internet, etcétera, y después se van a poner en el cerebro. Entonces, esas cosas las dice el señor. Otras cuestiones que podríamos preguntarnos es, ¿quién eligió al Foro Económico Mundial para que representara los intereses de la humanidad? ¿Quién lo eligió? O sea, de la nada salió, creció como hongo, que no, resulta que hay élites que ya existían, otros grupos de poder que sonaron muchísimo antes del Foro Económico Mundial, pues eran el Club de Roma, también el Club Bilderberg, que son organismos que siempre estuvieron ahí, pero que como los medios de comunicación locales no lo comunican, pues la gente normal no lo sabe. Ahora, la gente normal no tiene la culpa de no saberlo, Javier, porque la gente se dedica a llenar una gran necesidad que todos tenemos, que es llevar el plato de comida a la mesa. En eso estamos preocupados la gente normal. Pero lo que sí está mal es que los pseudoanalistas ignoren esto. Porque ¿qué clase de analista eres cuando lo único que haces es repetir las cosas que dicen en Wikipedia o que dice otro analista?
O sea, si no eres un investigador y tienes que estar como investigador dispuesto a recibir las críticas por las cosas que hayas descubierto. Porque si tú te dedicas a repetir, no sé, lo que dicen las grandes analistas como Jalife, por ejemplo, que lo citaste hace un momento, no somos analistas, estamos repitiendo lo que él dice. Muy bien. Sobre el último punto que quisiera tocar para ir cerrando la entrevista, según puede plantearse, el Estado profundo que de una forma contiene esta clase de élites internacionales, que también puede señalarse que es un Estado dentro de un Estado, pero por analogía también podría asemejarse al concepto de Wilfredo Pareto, donde nos señala que existe una élite no gobernante y una élite gobernante. Es decir, la élite gobernante sería la que está en oficios del Estado y la élite no gobernante estaría la que está dentro, pero también dirigiendo. Sin embargo, se relaciona también a estas élites a la vulneración y a la violación de la democracia, lo que usted decía, quienes ha elegido a ellos para que puedan decidir sobre el conjunto internacional o ya sea nacional, y que atenta a las libertades de la sociedad, y esto lo he dado un ejemplo con el tema de los chips y entre otras cosas, estas libertades que se ven vulneradas, pero se los acusa de eso, ¿no? Y la gran mayoría que no puede, a la gran mayoría que no puede tomar decisiones se ven afectadas por estas situaciones. Tomando en cuenta esto, ¿usted cree que la democracia es una fachada que es superada por estas élites para decidir en una dirección de un bien general, es decir, un bien entre ellos, que por un bien común? Definitivamente, lo has expresado perfectamente. La democracia no es nada parecido a donde nace el concepto, ¿no? Que es en Atenas, ¿no? La democracia de hoy, hay otras personas que inteligentemente la han definido como dinerocracia, y esto se empieza a notar mucho cuando el poder del dinero empieza a imponerse. Y otra vez volvemos a Roma, cuando las familias ricas empiezan a ver que la forma, o sea, tener dinero no era suficiente, Javier. Tener dinero, cualquier persona lo puede hacer, el dinero, ¿sí? Con un poco de inteligencia puedes hacer bastante dinero, pero ahora la pregunta es, ¿qué hacer con el dinero? Si no tienes poder, ¿para qué te sirve el dinero? Entonces, la única forma de ejercer poder de estas familias era entrar en la política. Y por eso mandaban a sus hijos a estudiar retórica, que era el requisito básico para ser político, para ser abogado incluso. Y fíjate que los Argentari, regresando un poquito a esto, que eran los banqueros privados de la época, los usureros de la época, muchos de ellos orientales, provenientes de Palestina, y estas personas empiezan a impulsar las carreras de algunos abogados para que entraran a la política y defendieran los asuntos de los banqueros privados en Roma. Eso, Javier, se perpetuó en el mundo, y se nota, para no llevar muy atrás a la gente a Roma, que es algo que tal vez muchos podrán estar familiarizados y otros no, pero trayéndolo al presente, se notó muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. Porque la primera también tuvo que ver con este balance de poderes, pero la Segunda Guerra Mundial estuvo plagada de intereses bancarios. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las dos personas, los dos banqueros que se juntan a negociar los pagos de la deuda, por una parte estaban una persona que se llamaba Max Warburg, representando los intereses de Alemania, y por el otro estaba Paul Warburg, representando los intereses de los aliados. Eran dos hermanos banqueros que provenían de una familia muy, muy antigua, los que se llamaban del Banco, por cierto, así se habían puesto el nombre. Cuando emigran a Alemania, se instalan en la ciudad de Warburg y adoptan el nombre Warburg, ¿no? Pero esa familia es solamente una de los representantes de ese poder que empieza a asomar que la realidad no existía la democracia. Voy a poner un ejemplo muy drástico que ojalá no asuste a las personas. Pero el único líder mundial que estaba inmiscuido en la Segunda Guerra Mundial
que había sido elegido democráticamente había sido Hitler. Había sido Hitler. Los otros, ¿quién eran? Stalin, eran Churchill y Roosevelt en Estados Unidos. Ni uno de ellos había sido sometido a unas elecciones como había sido sometido Hitler. Y yo sé que mucha gente va a decir, está haciendo apología del nazismo. No, estoy hablando de democracia. En la actualidad vemos, por ejemplo, te voy a poner el caso de Bolivia directamente, que nos afecta a todos, ¿no? Cómo la democracia acá no representa nada. O sea, el sistema ha sido tomado por un partido político que ciertamente yo he visto ahí algunas rayadas en bardas, etcétera, que ponían voto nulo o nulo, no sé, y alguien llegaba y le ponía con otras letras Evo nulo ponían, y ahora le ponen Evo anuló a la oposición, le completa la gente, ¿no? Y es cierto, lo ha hecho, lo ha anulado. ¿Con qué? Pues con algunos mecanismos que han aprendido a utilizar. Es que han aprendido a utilizar más el sistema político boliviano que cualquier dictador que haya estado dirigiendo los destinos de Bolivia. O sea, ya no necesitamos en Bolivia un dictador porque tenemos un partido. Así como en México se convirtió el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó por 71 años, yo creo que algo muy parecido está sucediendo, no creo, estoy seguro que algo muy parecido está sucediendo aquí en Bolivia. Ahora, el sistema democrático en Estados Unidos, el del voto electrónico, que está hecho para el fraude, Javier. Vemos por ejemplo, en Venezuela, una Venezuela pseudodemocrática, pero esos son casos drásticos, ¿no? Vayamos a Europa. ¿Quién eligió a Ursula von der Leyen para que dirigiera los destinos de todos los países europeos? ¿Quién la eligió? Un grupo de poder que está por sobre las naciones de Europa. Porque un presidente de Europa se ha convertido solamente en un gerente que dirige un negocio cualquiera. ¿Sí? Un presidente de España, un presidente de Alemania, no tiene la voz cantante de su país, no son países soberanos. Se ha perdido totalmente. Y la democracia, hay que decirlo, no es que no sirva. Yo no voy a decir que no sirve, debe tener sus cosas buenas la democracia, pero no existe, no hay democracia. Lo que hay es dinerocracia. Interesante las últimas palabras que has vertido, estimado licenciado. Y bueno, de esta forma hemos concluido esta breve entrevista.